Hola jóvenes, hoy estudiaremos el tema la construcción del Estado socialista soviético ruso y vamos a ver qué pasó al finalizar la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Democrática Burguesa a la Revolución Social. Antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, en febrero de 1917, el régimen autocrático zarista ruso fue sustituido por el llamado Gobierno Provisional, encabezado por Alejandro Kerensky. Ojo, este nombre lo tienen que tener muy presente. A ese movimiento se le conoce como Revolución Democrático Burguesa, por eso está subrayado con letras negras. Después de esa Revolución Democrático Burguesa viene la Revolución Social. Esa revolución representaba un sector importante de la población rusa. Por su parte, las grandes masas sociales no pedían tan solo la libertad política, sino también reformas sociales profundas ante la miseria secular demandando las tierras de los grandes propietarios, los kulaks. Así se les llamaba a los grandes propietarios de tierras o terratenientes. Cuando no tienen solución de parte del gobierno burgués, entonces las mayorías sociales se inclinan a favor de un grupo llamado los bolcheviques, los cuales estaban representados por Lenin. Lenin planteaba llevar a cabo las profundas reformas sociales que el proletariado había solicitado, así que se fue a favor de la gente humilde. Además, el gobierno provisional de Kerensky, apoyado por los mencheviques, se negaba a abandonar el frente de guerra, es decir, quería seguir dentro de la Primera Guerra Mundial. Y una tesis contraria mantenían los bolcheviques, es decir, los que apoyaban a Lenin, y aquellos decían que Rusia tenía que retirarse por completo de la Primera Guerra Mundial. Así que había mucha polémica entre estos dos grupos, los bolcheviques y los mancheviques. Bolcheviques, ¿verdad? Liderados por Lenin y los mancheviques liderados por Kerensky. Fíjense bien, ¿eh? Rusia antes de la revolución se regía por el calendario juliano, que tenía una diferencia de 13 días con el gregoriano que nosotros usamos aquí en Occidente. Los bolcheviques tomaron el poder en octubre de 1917, según el calendario juliano, o 7 de noviembre, según el gregoriano. Y Rusia, después de la revolución de 1917, pues se adoptó este último, que es el que se usa a nivel mundial. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la transición entre el cambio de la revolución, lo que pasó en la Revolución Democrática Burguesa y la Revolución Social? Acuérdate, la Revolución Democrática Burguesa a cargo de Kerensky y la Revolución Social a cargo de Lenin. Esa transición, Lenin, para mantener el poder y consolidar la revolución rusa, debía defender, o más bien defenderse de sus enemigos externos, sobre todo de Alemania. El frente ruso se desmoronaba y los alemanes avanzaban peligrosamente. Rusia se vio obligada a firmar el Tratado de Brest-Litovsk con Alemania, y ese fue concertado en mayo de 1918, en el que Rusia perdía Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia, y una porción de Ucrania y Georgia. ¿Te suena a algo que está pasando actualmente? Es interesante, pero desde esta época, 1918, Rusia pierde esa porción de Ucrania, la cual ahorita se encuentra peleando. La pérdida de sus territorios trajo como consecuencia una aguda crisis agrícola y hambrunas, porque estas regiones eran parte de lo que Rusia tenía para alimentarse, porque eran regiones ganaderas, productoras de muchos minerales, y actualmente después se descubrió, ¿verdad?, que en Ucrania, por ejemplo, hay muchos gases que se usan para la cocina o para manufactura química. Entonces realmente perdieron muchos de sus recursos, y en Rusia tendrá mucho territorio, pero no todo el territorio puede proveerles de los recursos que necesitan para sobrevivir. Una vez que el gobierno de Lenin expulsa a los invasores extranjeros, reprimió los votos contrarrevolucionarios de los llamados rusos blancos. Así el comunismo de guerra fue la medida más importante para el control de todos los recursos económicos por parte del Estado. ¿Ok? Entonces, no obstante, este sistema fue impopular al no satisfacer al campesino,
quien solo producía lo mínimo para subsistir, y eso provocó escasez y hambrunas en los siguientes años. Por eso hubo motines populares como el que sucedió en 1921 en la ciudad de Kranz y que pudo ser controlado gracias a la intervención de Trotsky. Trotsky, cuando huye de Rusia, se viene a México. Y por cierto, en Coyoacán se encuentra su casa. Si tienes la oportunidad un día de ir y conocer la casa de León Trotsky, te invito porque tiene una excelente historia. Ahí a él lo mataron. Bueno, como resultado de todo esto, Lenin procedió a anular la política económica vigente hasta ese momento y entonces impulsa otra que va a llamar la nueva política económica. Lenin tenía carácter transitorio, puesto que el objetivo de la clase dirigente era que la economía quedara bajo el control del Estado, pero no fue así. Logró la NEP, o sea, la nueva política económica, logró que la economía de la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, se recuperara gradualmente, pero encontró oponentes en los integrantes del Politburo, quienes fueron contenidos mientras vivió Lenin. A la muerte de Lenin, en mayo de 1924, los contendientes se precipitaron y unos, para consolidar el NEP, encabezados por Bujarin, sobre las bases del desarrollo agrícola y la llamada industrialización gradual, planteando la idea del socialismo en un solo país. Esa tesis más tarde era la que iba a retomar José Stalin. Los contrarios estaban representados por Trotsky y sostenían la supresión de la propiedad privada, así como los llamados kulaks, los propietarios, o sea, los terratenientes, ¿verdad? En el aspecto ideológico planteaban la idea de la revolución mundial, es decir, la necesidad absoluta de extender la revolución a otros países por la imposibilidad de construir el socialismo en un solo país. Lo que ellos querían es que el socialismo se extendiera en todo el mundo. A fin de cuentas, y a través de los años nos hemos dado cuenta que los países socialistas en realidad no prosperan. Ideas que tomaron Cuba, Venezuela, aquí en América, China, por ejemplo, son países que todavía en Corea del Norte tienen esa doctrina socialista. Y es interesante ver el apoyo que en esos años la URSS dio a esos países para que también tuvieran la misma ideología, el mismo tipo de gobierno. Vamos a ver qué pasó, es decir, la consolidación del Estado socialista. Lenin, sus ideas, ¿verdad? Su forma de gobierno, que era una dictadura, se reafirma con Stalin. Entonces las decisiones se adoptaron por voto del Comité Central y principalmente por el Politburo, quien sería la figura dominante en estos comités, quien obtendría más votos cuando se procedería a elegir el sucesor de Lenin. Los dos candidatos eran León Trotsky, que era favorito y brazo derecho de Lenin para suceder en el poder, y José Stalin, quien era el menos preparado que el primero intelectualmente hablando, porque León Trotsky era una persona muy preparada, pero Stalin tenía un carácter más pragmático, y gracias a eso eliminó a su peligroso oponente León Trotsky y lo mandaron al exilio. Después de recorrer varias partes del mundo, finalmente llega a México, donde fue asesinado en el barrio de Coyoacán, pero su historia está muy interesante. Te invito a conocerla. Stalin eliminó no solo a sus enemigos políticos, sino también de tipo ideológico, los llamados purgas, ¿okay? Muchos de los antiguos bolcheviques, entre ellos Bujarin, Zinoviev y Kanabev, fueron ejecutados, pero el problema más serio que tuvo que solucionar el gobierno de Stalin fue la industrialización y la tecnificación agrícola. Antes esto se propuso industrializar el país a marchas forzadas. Tú puedes darte cuenta que para modernizar la economía de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, José Stalin procedió a la planificación económica estatal a través de los llamados planes quinquenales, y el primero de ellos se practicó de 1928 a 1932. El primer plan quinquenal significó la ruptura completa de la NEP que había propuesto Lenin, ¿verdad? Y por supuesto, con la política agraria se da la transición implantada por Lenin. Para llevarla a cabo, Stalin adoptó como forma de gobierno la dictadura. Así que Stalin llegó a ser el primer dictador
fuerte después de Lenin, del gobierno nuevo, socialista, ruso. Después del punto de vista económico, los objetivos principales del primer plan quinquenal fueron los siguientes, los cuales te invito a leer en tu libro. Y vamos a realizar hoy la actividad de regulación de las páginas 95 y 96, las cuales ya tienes en una hoja de Word y solamente tienes que subrayar o escoger la letra que corresponde dependiendo de la lectura que hicimos. Gracias, bonito día.